que son, se podría decir, clasificados, ya sea los desechos comunes se podría decir en el recipiente de color negro, los desechos orgánicos, que es en el recipiente de color verde, y específicamente ya englobamos los desechos sanitarios, a los cuales ustedes están en contacto directo con los mismos. Estos engloban los desechos biológicos infecciosos, los desechos cortopunzantes y los desechos anatomopatológicos. Son desechos por ejemplo, los desechos anatomopatológicos, que también engloban este tipo de desechos sanitarios, son desechos infecciosos que contienen microorganismos patógenos, los cuales nos propician a un riesgo de transmisión. Y de esta forma, todos estos tipos de desechos, el color característico es el color rojo, ya sea los desechos cortopunzantes, que son almacenados en el recipiente llamado guardián, y los desechos infecciosos o cualquier otro tipo de desecho que no tenga punta o que no corra un riesgo cortopunzante, ya son específicamente almacenados en la funda y en su posterior almacenamiento, el cual es el tacho rojo. También parte de los desechos sanitarios biológicos infecciosos tenemos los materiales que se encuentran contaminados o saturados con sangre o ya sea fluidos corporales, como los que podemos visualizar en la imagen. Cultivos, orina, también se podría decir los tubos que utilizan en los laboratorios, también pueden ser las batas. Englobamos también los desechos sanitarios con características cortopunzantes, que este grupo también lo engloban los fragmentos rotos de plástico duro. Aquí podemos visualizar lo que son limas, lancetas, restos de ampollas de vidrio, agujas, incluido también bajalenguas, ya que los bajalenguas, en el momento que se traslada o se transporta, pueden causar rotura en la funda. Entonces es importante que lo clasifiquen de una forma correcta, la cual nosotros le especificamos al cliente, que es específicamente en el guardián. ¿Aló? También engloban estos tipos de desechos sanitarios los anatomopatológicos, que son órganos o tejidos, productos descartables de la concepción o fluidos corporales que son generados en procedimientos médicos o autopsias. Otra vez se escucha que cortado. No escucho necesita, no sé quién. También tenemos los desechos farmacéuticos, que son residuos de medicamentos parcialmente usados o que se han vencido, los cuales se los almacena de una forma correcta. La comúnmente utilizada es el cartón y siempre es importante que esté correctamente rotulado para nosotros hacerle la posterior recolección. Bueno, aquí también engloban los medicamentos, bueno, a nivel de conocimiento general existen medicamentos que son controlados, los cuales necesitan llevar otro tipo de protocolo para nosotros tener como quiera la autorización de poder recolectarlos. Otros desechos peligrosos, bueno, esto es más para el área industrial, pero también existen el área de la salud, que también nos entregan estos tipos de desechos, que son desechos radiactivos, desechos químicos peligrosos, desechos con contenidos de mercurio y desechos de fuentes no específicas. Aquí ya tenemos la clasificación general de los desechos que son generados en establecimientos de salud, ya sean peligrosos o no peligrosos, con los ciertos ejemplos que les había mencionado. Para la correcta identificación de un desecho peligroso, tenemos las características CREPTIP establecidas en el Acuerdo Ministerial 142. Como les mencionaba, existe también los códigos que están establecidos de acuerdo al tipo de actividad que ustedes generen, y en este caso serían códigos Q. Por ejemplo, tenemos el código Q8601, los cuales nos habla de cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica. Esto generalmente ya está identificado en el manifiesto. Cuando se le hace la recolección al cliente, todo lo que entrega al cliente, si se podrán haber dado cuenta, ya están establecidos los códigos Q, que son más que todo la ficha técnica que nosotros le damos a ustedes,
resultado de cada recolección. La gestión interna de residuos inicia desde el momento que se genera el desecho. Se debe hacer una correcta clasificación, acondicionamiento o almacenamiento primario, ya que es el punto fundamental para nosotros poder dar paso a los siguientes puntos. Tenemos aquí un ejemplo de desecho peligroso, ¿ya? El cual está categorizado por una funda roja, ¿ya? Sin embargo, este desecho peligroso ha sido mezclado con un desecho no peligroso. ¿Ustedes qué creen? Esto ya forma parte de un desecho peligroso, ya que ha tenido contacto con un desecho infeccioso, y por ende ya como resultado sería un desecho peligroso como tal, que ya ya se convierte en una funda roja. La clasificación de los desechos es la primera etapa en la cual se generan, se acopian y se acondicionan los mismos de acuerdo a su nivel de riesgos y sus características. Existe una cadena de infección en la cual están expuestos el área de la salud que tiene contacto directo con estos materiales. Ya para ello tenemos ciertos conceptos específicos que es importante lo sepan, como por ejemplo el agente biológico infeccioso, que es el microorganismo con capacidad de causar alguna enfermedad. ¿Ya? Esa es como que decir la primera fase, donde se encuentra el agente. El reservorio, que es el sitio donde el microorganismo puede prosperar para su posterior reproducción. La vía de salida, que es un medio en el cual el microorganismo sale de su sitio, ¿ya? Para posteriormente ejecutar el modo de transmisión, que es la forma como el microorganismo se mueve de un lugar a otro. La vía de entrada, que es la abertura que permite a dicho microorganismo invadir al nuevo huésped, y el huésped susceptible, que es la persona que está en contacto o que puede contraer alguna enfermedad. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos huéspedes o personas que están en riesgo, como en el caso de trabajadores de limpieza, el área de lavandería, los porteros también, personal de mantenimiento de la infraestructura, pacientes, familiares y visitantes que acuden a establecimientos de salud, trabajadores que realizan la recolección y transporte, personal de la gestión externa de desechos en vertederos o rellenos sanitarios, y también aquí engloban el grupo de los recicladores informales. Es importante dar, digamos, una línea específica o unos conceptos específicos de desecho sanitario, para lo cual es importante saber el peligro al cual están expuestos, como son los objetos cortopunzantes, los microorganismos patógenos. Los riesgos al cuales están expuestos son a las cortaduras, a enfermedades como hepatitis B, C o SIDA. El personal expuesto, que es el personal sanitario de servicio de apoyo, ¿ya? Por ejemplo, un sujeto que sufre un pinchazo con una aguja previamente utilizada en un paciente contagiado, el riesgo de infección para virus de hepatitis B, C y VIH es del 30% y entre el 1.8 y el 0.3% respectivamente. Ya, los riesgos de los desechos generados en la atención de la salud, también tenemos los desechos químicos, en el caso más que todo la exposición de químicos debido a derrames, inhalación de vapores tóxicos, lesiones físicas o quemaduras, exposición agudas, como temblores, pérdida de memoria, y son estos, como decir, más a largo plazo. Y el personal expuesto, que también es el personal sanitario, personal de laboratorio específicamente, y personal de servicio de limpieza. Algunos tips importantes para la gestión interna de los desechos. Tenemos que es importante la ubicación, la cantidad y los tipos de tachos los cuales ustedes están utilizando, según las clases de desechos, más que todo a generarse, y la generación por área específicamente. En el caso de la capacidad, por ejemplo, aquí podemos visualizar un tacho, que la funda esté, más que todo, que puedan, se podría decir, que esta funda pueda utilizar proporcionalmente la capacidad del tacho.
La localización de los recipientes, que debe ser en relación a la fuente donde se está generando estos desechos. Al menos los recipientes tienen que ser resistentes a la torsión para evitar alguna rotura, tienen que ser impermeables para evitar la contaminación desde o hacia el exterior, y el tamaño o peso que facilite el transporte y el manejo y la capacidad de almacenar hasta su 75% de capacidad respectivamente. La recolección y transporte interno, que esto es también parte de la gestión interna como tal, el personal responsable tiene que utilizar este mínimo camisa, pantalón, mascarilla tipo quirúrgica, gorro, guantes de caucho o zapatos que sean cerrados y antideslizantes. La frecuencia específica de recolección o específica de que ustedes trasladan un desecho a otro, a su sitio de acopio, dependerá de los volúmenes de generación de cada establecimiento de salud. De la misma forma, las rutas de transporte, que deberán estar previamente identificadas y establecidas de acuerdo a un menor recorrido entre un almacenamiento y otro. También tenemos los desechos citotóxicos que se transportan en el recipiente de almacenamiento primario, los desechos químicos que dependiendo de su presentación deberán ser transportados en sus envases originales o envases compatibles también. Para la recolección y transporte interno también es importante el horario normal. Por ejemplo, en el caso de establecimientos de salud que generan ya se podría decir un volumen promedio o diario, la recolección debe ser diaria al finalizar la jornada. Ya el horario prolongado, si es por más de 8 horas, la recolección diaria debe ser 2 veces por día. Y también tomar ciertos puntos específicos como los horarios, las frecuencias con las cuales vamos a realizar este tipo de transporte y ciertas medidas de bioseguridad. Vamos a hablar también de la inactivación. En el caso, es un punto que no es tan obligatorio, pero también existe personal que lo realiza, ¿ya? Por ejemplo, la inactivación de cultivos con enriquecimiento microbiano de patógenos, que el autoclave específicamente utiliza el calor húmedo para provocar la inactivación de los microorganismos por coagulación de las proteínas celulares, manteniendo así las condiciones de temperatura o presión en un determinado periodo de tiempo. También se realiza la inactivación de desechos anatomopatológicos, que se deberán inactivar sumergiendo el desinfectante, ya sea formol buferado al 5%, conocida como formalina al 10%, también tenemos el glutaraaldehído, peróxido de hidrógeno, etanol y yodo al 30%. En un tiempo no inferior a 30 minutos con la utilización de elementos de protección personal. También tenemos así la inactivación de fluidos corporales y la inactivación de desechos cortopunzantes. Por ejemplo, para realizar dichos procesos se recomienda lo siguiente, como respiradores N95 para la salud, respirador de media cara, filtro universal, guante de manejo de nitrilo, guante de nitrilo para la exposición de químicos, monógafa con autoventilación, gorro quirúrgico, delantal de PVC y calzado o bota larga más que todo. Esto en el caso de que clientes que quieran utilizarlo. El almacenamiento intermedio, que básicamente se realiza en el centro de acopio, que es en el sitio de almacenamiento temporal, donde ustedes realizan lo que es la gestión interna. En el caso de que sean clínicas, ya tienen su sitio de acopio. En el caso de que sea una persona natural y son establecimientos pequeños, los arman como tipo anaquel. Siempre es importante que haya una correcta identificación para saber de qué desechos peligrosos estamos hablando, se podría decir. El almacenamiento intermedio no es un requisito obligatorio para los establecimientos de salud, pero sin embargo la función de este tipo de almacenamiento es facilitar la recolección interna, disponiendo de una ubicación temporal mientras se termina la recolección.